Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Un saludo muy especial deseando que la paz, el amor, la infinita protección, la mano poderosa de Dios los guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en sus casas, y estén protegidos y abastecidos con la fe en Dios, de que Dios abre los caminos y Dios en todo tiene un propósito y de esto saldremos adelante. Con plena certeza será difícil, será complicado, llevará tiempo, será desgastante, pero de esto salimos y llegarán grandes bendiciones. Sobre el nuevo orden mundial me preguntan. Entonces pues sí, hago este audio para poder hablar un poco del tema sobre la unificación de un sistema económico y una sola moneda. Esto es un proyecto que ya lleva hace mucho tiempo, lleva más de 50, 60 años y lleva más todavía, porque si vemos desde los orígenes de la masonería, francmasonería, Illuminati, Rosacruces y demás líneas, porque hay diferentes grupos. Eso es algo importante entender. No es solo existe un grupo, son muchos grupos y cada grupo piensa de una forma diferente. Y hay grupos en esos que tienen unos planes siniestros para la humanidad. Y parte de esta pandemia y parte de la crisis económica es esto, con el objetivo, todo está orquestado con un objetivo de un nuevo orden mundial donde solo haya una gran unidad de todos los países, donde solo haya una figura dictatorial que pueda manejar y pueda mandar a la humanidad para unos fines muy macabros y muy complejos. Y existen estos planes. Y se habla del anticristo, claro, y estos son señales de los últimos tiempos, claro, pero todavía no llegamos al apocalipsis ni al fin de los tiempos, eso es un proceso. Hay señales, y estas son una de las señales. Unificación de la moneda y de la economía, claro, quieren formar un sistema unitario donde al principio va a ser muy bueno, esa es la proyección que ellos tienen, de algunos grupos. Entonces, dentro de los Illuminati hay diferentes grupos, dentro de los masones hay diferentes grupos, hay tintes de ser satanistas, luciferinos, malvados, demoníacos, sí, claro. Como hay otros que son humanitarios y son de servicio, y eso hay de todo en esos grupos. Y hay de todos los perfiles, de todos los niveles que ustedes quieran. Y eso se organiza también bajo un perfil de poder y de conocimiento y de estatus y de ideas que se unan en torno a esos principios, a ese pensamiento. Uno de esos pensamientos, de esas proyecciones que ellos tienen, es poder dominar a la humanidad. Entonces al principio va a ser muy ventajoso y sería una gran solución para la humanidad que solo hubiera un gobierno, que todos los bienes se distribuyeran justamente, que hubiera oportunidad para todo el mundo, que se diera una forma digna de vivir, de trabajar y de ser. Pero esto no es una realidad, no quieren es una fábrica de esclavos, ese es el objetivo. Y vemos en las grandes monarquías en el tiempo anterior, bueno, ahorita también con los estados, pero en tiempos anteriores, en el feudalismo está la cabeza del rey o de la monarquía y que los demás sean esclavos y trabajen y produzcan. Claro, si lo miramos desde este punto, desde nuestra actualidad, sí, todavía hay esas esclavitudes, pero con un margen un poco más de movimiento, donde nosotros podemos movernos un poco más en economía, un poco más en política, y pues bueno, se da la corrupción y se da todas estas cosas que ya conocemos de las grandes instituciones y de los países y las multinacionales. Quieren acabar toda religión, primero catolicismo, cristianismo. No hablo solo de cristianismo, catolicismo, católico, apostólico y romano. Ustedes saben que nosotros no pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, somos una línea católica independiente, pero esto abarca
porque es que el catolicismo es grande, no solo son los romanos, no solo es el Vaticano o el Papa, que queremos y amamos mucho al Papa Francisco, sino a nivel internacional. Hay muchas iglesias anglicanas de rito oriental, eh, ortodoxas y en fin, una, una gama amplia de cristianismo, catolicismo. Y hay también los que llamamos hermanos protestantes o evangélicos bueno, de esa línea. Pero ese es el primer plan, el primer paso. El segundo paso es todas las organizaciones, iglesias, instituciones religiosas de cualquier denominación, de cualquier religión, llámese budista, hinduista, taoísta, lo que usted quiera, porque para ellos su Dios, el sistema de ellos es que su Dios va a ser ese gobierno, un gobierno internacional donde va a haber una cabeza, que esa va a ser el anticristo. Pero yo les quiero decir lo siguiente: el anticristo no es solo un personaje, no solo lo veamos desde el ámbito carnal de una persona. El anticristo son muchos anticristos. ¿Qué es anticristo? El que está en contra de Cristo. ¿En contra de Cristo qué es? En contra del amor, en contra del servicio, en contra de ayudar al ser humano. Toda religión, toda espiritualidad, cualquiera que sea su historia, su componente cultural, histórico, cualquier tipo de religión tiene un estatus ético, moral, que va en detrimento del ser humano, va apoyando al ser humano, va a favor del ser humano. Entonces es importante entender que todas las religiones tienen una ética, una espiritualidad y un deseo antropológico y social de fortalecimiento y de crecimiento y de igualdad de oportunidades. Esto no lo quieren hacer ellos porque ellos quieren implantar su orden, implantar sus leyes, dominarnos, que seamos esclavos, como cuando el imperio romano o el imperio egipcio u otros imperios tenían a sus esclavos y no valían nada y los hacían que tuvieran trabajos forzosos y pasar humillaciones, penas y maltrato físico y psicológico, y eso estaba bien. Así es lo que ellos quieren. ¿Qué más quieren ellos? Que los recursos lo puedan manejar ellos. Entonces, lo que es clase que ha ido desapareciendo la clase media, pero la clase baja y alta se va a ver mucho más marcada, y los que tienen el poder lo van a seguir teniendo, y teniéndolo desde puntos mucho más grandes, y mucho más gente empobrecida, más de lo que hemos vivido y estamos viviendo. Se están muriendo de hambre en el mundo, eso es cierto. Falta de higiene y de salud, falta de educación, falta de empleo, de capacitación, sí lo hay, sí los hay, pero con este sistema pretenden hacerlo, aumentarlo mucho más en porcentaje y de forma mundial, que al principio están disfrazados, toda escoba nueva barre bien, dice el dicho. Está disfrazado con unos términos una proyección y unos ideales muy altruistas y muy buenos, pero en el fondo es eso. ¿Por qué? Porque no quieren es divinizar al hombre, pero no al hombre en general, todos como hijos de Dios, imagen y semejanza, sino a un grupo selecto de ellos. Pero bueno, esto no es fácil que lo logre, y no creo con la ayuda de Dios que lo logre. Como leíamos en el Evangelio, los pobres siempre estarán. ¿Qué quiere decir eso? Jesús hace un estudio muy profundo de la psicología, antropológico, ontológico, sociológico de la humanidad del ser humano. El ser humano siempre va a ver, usted va a ver estas dificultades, estos problemas y desigualdad social. Usted hace un estudio de las civilizaciones antiguas, llegan a su pico máximo, esto yo ya lo he explicado varias veces, y de ahí van para el piso, caen en picada. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo: el odio, la venganza, el egoísmo, el querer ser más que los demás, el que si él tiene eso yo lo quiero y se lo voy a quitar a la fuerza. Entonces estamos en esa dinámica porque es un aprendizaje de la sociedad y un aprendizaje de nosotros.
Y para llegar a solucionar eso y poder evolucionar y avanzar en ese término, necesitamos de una ayuda espiritual, de cualquier religión, espiritualidad, pero eso nos va a dar una realidad de un sentido humano, el sentido del ser, que es muy importante, que no solo fijarnos en lo material o en tener o acumular. Pero esto no va a ser fácil, y esto no creo que se logre hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama equilibrio de poderes, equilibrio de fuerzas. Entonces, no solo es que todos se reúnan, o sea, reunir a todos las potencias y todos los países para un solo orden mundial, solo unos personajes, es muy difícil y es muy imposible para mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque esto es una opinión personal. Porque cada uno quiere tener su anticristo, cada uno quiere tener su orden mundial, cada uno quiere ser rey y señor, y eso no funciona así. Entonces, por eso es que han hecho muchas cosas y muchas maldades para poder llegar a desarrollar ese orden mundial, y se han reunido y han hecho muchas cosas. Hay mucha información sobre esa, alguna creíble, otra no, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque unos no se les arrodillan a los otros. ¿A qué me refiero? Estados Unidos, Rusia, China, cada uno está bajo y otros países están, la Unión Europea, están buscando. La Unión Europea es un fracaso en muchos aspectos, en otros no, en otros son muy positivos, pero han buscado esa unidad, y eso no se logra porque cada uno tira para su lado, cada uno quiere lo mejor para cada uno. Y entonces por eso ese modelo Illuminati, francmasón, de nuevo orden mundial, no se va a lograr. Empezando, como les digo, hay en los Illuminati, en los francmasones, hay evoluciones de evoluciones y aberraciones de aberraciones y grupos, subgrupos, y unos se tiran contra los otros. Eso es fuerte. Y hay en todas partes y de diferentes denominaciones, y buenos y malos y como usted quiera. Entonces, como dice Jesús, ningún reino dividido puede durar. Entonces debemos de estar tranquilos, confiar en el Señor, orar y aguantar todas estas vicisitudes y hacer un análisis muy profundo de la relación de la psicología de Dios con nosotros, la psicología de Jesús, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y si vamos en ese camino, vamos a ser libres de muchas condiciones que nos puedan estar subyugando, encadenando, porque eso no nos lo pueden quitar. Podemos pasar momentos difíciles, podemos pasar momentos de salud difícil, podemos que las puertas se nos cierren, pero nuestra mente, nuestra fe y nuestro espíritu nadie lo puede encarcelar. Y si nos unimos a Jesús, si nos unimos a Dios, va a tener gran fuerza y poder, y vamos a ser libres, y libres de verdad. Dios los bendiga.